Hallo und herzlich willkommen. Wir beginnen heute mit dem Modul 8, Niveau 1. Schön, dass du da bist. Qué lindo que vos estás hoy presente. Gut, el tema que vamos a trabajar hoy es de gramática. Se trata de los casus o Fälle. En alemán tenemos 4 casus, oder 4 Fälle. Lo vamos a plantear así, kinderleicht, sencillo, ameno. Bien, en primer lugar vamos con el tema de qué se trata. Im Deutschen gibt es 4 Fälle, die wir Kasus nennen. En alemán tenemos 4 Fälle, los cuales se denominan Kasus. Estos son nominativ, acusativ, dativ und genitiv. El nominativo, el acusativo, el dativo y el genitivo. Nosotros en la clase de hoy vamos a trabajar con el nominativo y el acusativo, y el dativo y el genitivo van a verse bastante más adelante. Ok. Was ist ein Fall oder Kasus? Die Nomen im Satz haben verschiedene Funktionen und je nach Funktion hat das Nomen einen anderen Fall. Was heißt das? ¿Qué significa esto que hemos dicho? Los sustantivos tienen diferentes funciones en la oración. Y de acuerdo a la función que tiene el sustantivo, va a corresponder a un casus u otro. Der Fall oder Kasus erklärt also, welche Funktion das Nomen hat und in welcher Beziehung es zu den anderen Wörtern steht. Los casus nos explican la función que el sustantivo tiene y qué relación, valga la redundancia, tiene asimismo este sustantivo con las demás palabras que conforman la oración. Hablamos de la oración como una estructura, como un sistema que está constituida por elementos y cada uno de esos elementos cumple una función. Hemos hablado de pronombres personales, hemos hablado de sustantivos, hemos hablado de artículos definidos, artículos indefinidos, artículos negativos. También pronombres posesivos, cuando hablamos de mi padre, mein Vater oder meine Mutter, ¿sí? Bueno, todos estos son elementos que cumplen funciones. Asimismo, los adjetivos cumplen una función. En este caso, lo que denominamos casus afecta directamente al sustantivo y la función que el sustantivo cumple en la oración. Pero, ¿cómo se ve plasmado esto del casus? Vamos a ver. En primer lugar, ¿cómo descubrimos de qué casus se trata? Wie findest du aus, welchen Fall oder Kasus du benutzen musst? ¿Cómo descubres qué casus debes utilizar? Grundsätzlich gilt. Básicamente lo que funciona es, por un lado, la función en la oración, la función que cumple el elemento en la oración, also Funktion im Satz. Luego tenemos das Verb. Das Verb bestimmt den Fall. El verbo determina el casus. A esto le llamamos Verben mit Ergänzung. Tenemos verbos que tienen complementos. Y luego la preposición. Die Präposition bestimmt den Fall. También la preposición va a exigir o va a determinar el casus. Entonces, pasando en limpio, ¿cómo descubro yo qué casus debo utilizar en qué momento? Básicamente debo considerar 3 aspectos. La función que cumple ese elemento en la oración, y cuando hablamos del elemento hablamos del sustantivo. Luego el verbo, hay verbos que nos van a exigir siempre el complemento de un casus u otro, y luego las preposiciones, las cuales también nos exigen un casus u otro. Ok, vamos con el nominativo. Der Nominativ ist die Grundform der Nomen und beschreibt das Subjekt, also die Person oder Sache, die handelt. ¿A qué nos referimos con esto? El nominativo es la forma básica del sustantivo y describe al sujeto, es decir, a la persona o la cosa que realiza la acción. Das Subjekt ist das Wort, welches dir sagt, wie du das Verb conjugieren musst. ¿Qué es un sujeto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un sujeto? Se trata de la palabra que nos indica o nos dice cómo debemos conjugar el verbo. Y luego, otro tema importante,
Die Kontrollfrage, la pregunta de control para saber cuál es el nominativo en la oración. Estas son dos, wer oder was, qué o quién. ¿Qué o quién realiza la acción? El nominativo es el primer caso y es siempre la parte activa en una oración. Una persona, un objeto, una cosa que está actuando o haciendo algo determinado. Por ejemplo, zum Beispiel, das Kind spielt. El niño juega. Wer spielt? Das Kind. Ahí tenemos el nominativo. Pasamos ahora al acusativo. Der Akkusativ wird auch als direktes Objekt bezeichnet. El acusativo también es denominado objeto directo. La pregunta de control es wenn oder was. En el caso de wenn, para personas, a quién. En el caso de was, para cosas, qué cosa. Den Akkusativ verwenden wir aber vor allem nach bestimmten Verben mit Akkusativ. Esto es muy importante porque el acusativo lo utilizamos sobre todo luego de algunos verbos determinados que exigen el complemento acusativo. Las preposiciones mit Akkusativ, luego de preposiciones que exigen el acusativo, und sogenannten Wechselpräpositionen, y las llamadas preposiciones de cambio. Las vamos a ver más adelante. Es decir, pasando en limpio, el acusativo se utiliza para los objetos directos en una oración. ¿Sí? Gut, also Beispiele oder ejemplos. Tenemos dos oraciones con el mismo sustantivo. Der Computer, la computadora. En la primera oración decimos der Computer ist praktisch, lo cual significa que la computadora es práctica. En este caso, el sustantivo está ocupando la posición del nominativo o el rol de nominativo porque es el sujeto activo en la oración. ¿Quién es práctica? La computadora. ¿O qué es práctica la computadora? Ahora bien, en la siguiente oración, en la cual vemos que el sustantivo es exactamente el mismo, Computer, se produce un cambio. ¿Por qué se produce un cambio? Porque está siendo exigido por el verbo haben, por el verbo tener. Es lo que acabamos de señalar en el folio anterior. Tenemos verbos que van a exigir el uso del complemento acusativo y uno de ellos es el verbo haben, tener. Yo tengo. ¿Qué tengo? Den Computer. ¿Quién tiene? Yo, que tengo la computadora. Y si nosotros observamos, el sustantivo está igual, ¿sí? No se ha modificado. ¿Pero qué se ha modificado? El artículo. En este caso, el artículo determinado. Todo lo que precede al sustantivo se va a ver modificado por el caso. Es ahí donde se plasma. Ya lo vamos a ver en una tablita. Por lo pronto, vamos a poner otro ejemplo. Der Ball. La pelota. Der Ball ist rund. La pelota es redonda. Ajá. Bien. Y aquí dice, ich habe den Ball. Yo tengo la pelota. Vemos cómo el artículo der, el artículo determinado, el artículo definido der, pasa a den. Se trata del artículo masculino. Lo mismo sucede aquí. Der Ball ist rund. Ich habe den Ball. El verbo haben, que es el verbo tener, es un verbo auxiliar que exige siempre, siempre, siempre el complemento acusativo. Y aquí tenemos la tabla de los artículos definidos. Der, masculino, die, femenino, das, neutro. Son los artículos determinados o artículos definidos. Muy bien, nos detenemos a analizar esta tablita. Por un lado tenemos el artículo masculino, der, el artículo femenino, die, el artículo neutro, das, y el plural que siempre es die. En el nominativo. Ahora, ¿qué pasa cuando pasamos al acusativo? El der pasa a den. El die nos queda die. El das nos queda das. Y el die plural nos queda die plural. Continuamos. Aquí tenemos una filmina con mucho material que vamos a analizar punto por punto.
Wo ist denn? ¿Dónde está? ¿Dónde está entonces? Un ejemplo de un posible diálogo. Wo ist der Laptop? ¿Dónde está el Laptop? Der Laptop. Lili hat den Laptop. Aquí atención, se trata de un diálogo en el cual una persona pregunta dónde está el laptop y su interlocutor o interlocutora le responde que Lili tiene el laptop. Aquí estamos haciendo uso del verbo haben conjugado en la tercera persona del singular. Y nos detenemos aquí en nuestra tablita. Aquí tenemos el verbo haben, que es el verbo tener. Ich habe, yo tengo. Du hast, tú tienes. Er hat, él tiene. Sie hat, ella tiene. Sie haben, usted tiene. Recordemos acá la distinción entre el sí de ella, que se escribe con minúscula, y el sí de usted, que se escribe siempre con mayúscula. Asimismo, otra diferencia es la conjugación del verbo. De esta manera los identificamos. Muy bien. Aquí tenemos nuevamente una tablita descriptiva al estilo de la que hemos mostrado anteriormente, pero aquí con un sustantivo, sí, perdón. Nominativ, das ist der Schlüssel. En Akkusativ, ich habe den Schlüssel. En el nominativo, esta es la llave. En el acusativo, yo tengo la llave. Ya el verbo tener, destacamos nuevamente o reiteramos, el verbo tener nos exige siempre el complemento acusativo. Por tanto, esta tablita les sugiero que la tengan siempre a mano, porque a partir de ahora vamos a comenzar a trabajar siempre con los casos. De hecho, venimos trabajando desde la primera clase con los casos, pero a partir de ahora los verbalizamos, los trabajamos, los ejercitamos. Entonces, esta tablita, por favor, ténganla siempre a mano para ver cómo pasa el artículo del nominativo al acusativo. Recordemos que esto aplica también para artículos indefinidos, artículos negativos, posesivos, etc. Ya lo vamos a ver. Por el momento estamos con estos artículos definidos. Muy bien, continuamos con algunos ejemplos y vamos a proponer una actividad para que desarrollemos en conjunto. Was suchen Sie? ¿Qué busca usted? Spielen Sie ähnliche Dialoge. ¿Qué busca usted? Realice diálogos similares. Y aquí tenemos algunos sustantivos. Der Drucker, que es la impresora. Das Papier, que es el papel. Der Kalender, que es el calendario. Die Rechnung, que es la factura o el recibo. Y aquí un posible diálogo. Wo ist denn der Laptop? ¿Dónde está la computadora? Der Laptop, la computadora. Frau Essebeck hat doch den Laptop. Que se trata de lo que hemos escrito aquí nosotros, en este caso haciendo uso de nuestro personaje Lili. Y así debemos crear diálogos con estos otros sustantivos. Yo he sumado aquí el sustantivo Kalender. Wo ist der Kalender? ¿Dónde está el calendario? Der Kalender. Lena hat den Kalender. Fíjense cómo el artículo masculino der es el que se va a ver modificado y cambia a den, luego del verbo haben. También sugerimos hacer la actividad con Papier, das Papier. Si nosotros creamos este mismo diálogo, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, wo ist das Papier? ¿Dónde está el papel? Das Papier, el papel. Lena hat. Y aquí hacemos una pequeña pausa y nos dirigimos a nuestra tabla. Buscamos el artículo neutro das. Ajá, aquí está. Das Papier, el nominativo. ¿Cómo pasa el acusativo? Nos queda igual. Queda das. Entonces aquí vamos a colocar Lena hat das Papier.
¿Mm? Vamos al siguiente ejemplo, el siguiente sustantivo, die Rechnung. El artículo de Rechnung es die femenino. Entonces yo me voy a la tablita, busco el artículo die femenino, die Rechnung. Ajá, ¿y cómo pasa el acusativo? Me queda igual, die Rechnung. Por tanto, cuando completamos el diálogo decimos, wo ist die Rechnung? Die Rechnung. Lena hat die Rechnung. ¿Mm? Muy bien, con esto hemos trabajado con la tabla, con el nominativo, con el acusativo. Hemos sumado el verbo haben, que es el verbo tener, es un verbo auxiliar que exige siempre, siempre, siempre el complemento acusativo. Ahora bien, el verbo haben no es el único verbo que exige el complemento acusativo. También tenemos el verbo brauchen, que significa necesitar. El verbo suchen, que significa buscar. Y si nosotros regresamos sobre los contenidos que hemos visto, recordemos que cuando hablábamos del acusativo, nos estamos refiriendo al objeto directo en la oración. Y si nosotros pensamos en el verbo brauchen y el verbo suchen, les podemos preguntar qué. Yo busco, ¿qué busco? Yo necesito, ¿qué necesito? Se trata de verbos que exigen el complemento acusativo. Es decir que tanto en el verbo haben, que es el que hemos trabajado bastante, como en el verbo brauchen, como en el verbo suchen, va a exigirse siempre el complemento acusativo, para lo cual la tablita siempre a mano. Y ahora sumamos otra tablita, donde tenemos artículos indefinidos y negativos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de artículos indefinidos? Son artículos que no definen al sustantivo. Un auto entre millones. ¿Mm? Un auto pasa por la calle. Ok, bueno, no es lo mismo que decir el auto negro de mi madre pasa por la calle. Ahí yo estoy definiendo al sustantivo, ¿sí? Bueno, acá tenemos el artículo indefinido y luego el artículo negativo. Recordemos que caen, ahora caen y nos permiten negar. ¿Mm? Quiero destacar que si bien tenemos dos tablitas diferentes, el patrón de las tablas se repite siempre. Y vamos a analizar esta tablita. Yo tengo, ich habe einen Laptop oder keinen Laptop. ¿Qué artículo definido lleva la palabra laptop? Der, el der masculino. Der Laptop. Reitero, acá empezamos a advertir la importancia que tiene conocer el artículo de los sustantivos. Por tanto, repito, cuando trabajemos vocabulario, los sustantivos siempre con su correspondiente artículo y su correspondiente forma plural. Entonces, yo sé que la palabra laptop, el sustantivo laptop, lleva artículo der, masculino. Y el der pasa a den en el artículo definido. Y vemos que aquí en el artículo indefinido pasa de ein a einen. Y el kein a keinen. Fíjense cómo la terminación se repite, la terminación en. Asimismo, si analizamos el artículo neutro, Telefon, das Telefon, su correspondiente artículo indefinido es ein. Y su correspondiente artículo negativo es kein. Es decir, me queda igual que si yo estaría utilizando o construyendo una oración con el artículo indefinido en nominativo. Y lo mismo sucede con el di femenino, perdón. Maus, la palabra mouse, que significa ratón, lleva artículo femenino, di femenino. Y cuando yo utilizo o construyo, una oración con el artículo indefinido es eine. Die Maus eine. Fíjense cómo la terminación es con e. Y me queda igual, no cambia. Aquí estamos construyendo en el acusativo. Ich habe, yo tengo. ¿Qué tengo? Ich habe eine Maus. Yo tengo un ratón. Ich habe. Was habe ich? Keine Maus. No tengo ningún ratón.
no se produce ninguna modificación cuando hacemos uso de los artículos indefinidos y artículos negativos en el acusativo. Solamente vemos plasmado, materializado un cambio con el artículo der masculino. Y reitero, el verbo brauchen, necesitar, como el verbo suchen, buscar, van a exigir siempre, al igual que el verbo haben, el complemento acusativo. Ich brauche keinen Laptop oder ich suche den Laptop. Gut, also, ahora vamos a jugar un poquito. Tengamos a mano para el juego, por favor, las tablitas. Recordemos siempre que el verbo haben exige el complemento acusativo. Recordemos también que el verbo brauchen y el verbo suchen exigen también el complemento acusativo. Recordemos que tenemos artículos definidos, artículos indefinidos, artículos negativos, los cuales se van a ver afectados por el cambio de casus, y tengamos siempre en consideración que en este cambio de casus, la única situación en la cual se plasma un cambio concreto es en el caso del artículo masculino der, o en el caso del artículo definido, también el indefinido o negativo, pero siempre con el masculino. Los demás quedan igual. Ahora sí, vamos a jugar. Wir spielen. Ok, ich brauche. Bien, vamos a analizar. ¿Qué verbo tenemos aquí? El verbo brauchen. Hemos dicho que el verbo brauchen exige complemento acusativo, por tanto, lo que continúa debe respetar el acusativo. Pero, atención, imprescindible, busco el sustantivo, laptop. ¿Qué artículo lleva la palabra laptop? Es der laptop. Es decir, que estamos frente a un masculino acusativo. Busco en mi tablita. ¿Cómo pasa el artículo masculino der? Del nominativo al acusativo. Pienso, busco. Nos queda den. Ich brauche den Laptop. Sabemos que siempre der, el artículo definido der, en nominativo, pasa a den, en acusativo. Stift ist blau. La palabra Stift significa lápiz. El lápiz es azul. Debo buscar el artículo Stift. Para eso recuerden que tienen la sugerencia del diccionario. Also der Stift ist blau. Nominativo. Computer. Ajá, pero atención. Aquí el verbo está conjugado en plural. Por tanto, estamos hablando de que el sustantivo está en plural. Y en la imagen vemos dos computadoras. Zwei Computer. Es decir, estas son las computadoras. ¿Cuál es el casus? Nominativo. Estamos frente a un casus nominativo, es decir, que vamos a hacer uso del die plural en nominativo. Perdón, del artículo plural en nominativo que es die. Rechnung. La palabra Rechnung dijimos que significa recibo o factura, y la pregunta es ¿wo ist? Se trata del nominativo. No tenemos aquí el verbo haben, el verbo brauchen, el verbo suchen. El sustantivo no está ocupando la función de un objeto directo. Entonces está en nominativo. ¿Cuál es el artículo de Rechnung? Die. Wo ist die Rechnung? Frau Müller hat doch. Ok. Primero analizamos el verbo haben. Ya sabemos que el verbo haben exige siempre el complemento acusativo. Es decir que estamos frente a una oración o lo que continúa el verbo haben debe plasmarse en acusativo. Ahora bien, voy al sustantivo. Formular. ¿Qué artículo lleva el sustantivo formular? Lleva artículo neutro, das Formular. Entonces sé que estoy frente a un casus acusativo con el artículo neutro, das. Busco en la tabla,
uno. ¿Y cómo me queda? Me queda das, porque ya sabemos que solamente va a cambiar el masculino. Frau Müller hat doch das Formular. Bien, aquí en la oración el verbo haben, que ya sabemos exige siempre complemento acusativo, y el sustantivo drucker. ¿Qué artículo lleva el sustantivo drucker? Impresora. Der Drucker. Drucker, perdón. Ahí pronuncio yo mal. Bien, repetimos entonces. En la oración buscamos el verbo. El verbo haben exige siempre complemento acusativo. Y luego vamos al sustantivo y vemos qué artículo lleva este sustantivo. Drucker lleva el artículo masculino der Drucker. Y aquí estamos haciendo uso de artículos negativos. Me voy a mi tablita, reviso la tabla. Entonces, estamos frente a acusativo masculino del artículo negativo. Sabemos que termina en la letra en N. Also keinen. Er hat keinen Drucker. Él no tiene ninguna impresora. Bien, Lara braucht Notizbuch. Sabemos que el verbo brauchen significa necesitar y es otro verbo que exige el complemento acusativo. Perfecto, entonces estamos frente al casus accusativ. Ahora nos vamos al sustantivo, Notizbuch. Esta palabra, este sustantivo, lleva artículo neutro. Y aquí estamos frente a artículos indefinidos. Me voy a la tabla y busco. Me voy a la tabla y buscamos acusativo neutro de los artículos indefinidos. Me queda ein, porque sabemos que no cambia. Lara braucht ein Notizbuch. Wir suchen Schlüssel. Nos detenemos en el verbo. El verbo suchen exige complemento acusativo. Y luego tenemos aquí el sustantivo Schlüssel, que significa llave. Wir suchen Schlüssel, ok, nosotros buscamos llaves, sabemos que estamos frente a un acusativo. ¿Qué artículo lleva el sustantivo Schlüssel? En singular es der. Entonces vamos a la tabla masculino acusativo. ¿Cómo nos queda? Muy bien, den. Wir suchen den Schlüssel. Bien, wir haben Briefmarken. Nosotros tenemos, bien, el verbo haben exige complemento acusativo. Briefmarken son estampillas postales y está en plural. Y aquí estamos haciendo uso del artículo negativo, kein, keine oder keinen. En este caso, vamos a nuestra tabla, buscamos el acusativo en plural de los artículos negativos y nos queda keine. Wir haben keine Briefmarken. Das ist Maus. Se trata del nominativo, ¿sí? Y la palabra Maus lleva el artículo femenino die, es decir, que me queda eine. Das ist eine Maus. Sehr gut, wir haben es geschafft. Ahora bien, vamos a introducirnos en cultura. Un poquito de cultura e idioma. Vamos ahora a ver un vídeo sobre el Valle del Rin. El Valle del Rin. Este río, nacido de dos afluentes que se unen en los Alpes, es uno de los grandes ríos de Europa. La región del Valle del Rin encierra la ruta alemana del vino, la segunda ruta turística más antigua del país, salpicada de fascinantes edificios históricos, una belleza inspiradora y ricas culturas que florecieron a lo largo de sus fértiles orillas. El Rin constituía la última frontera entre el Imperio Romano y las tribus germánicas. Pero cuando los romanos cruzaron este río, trajeron consigo innumerables viñedos, castillos y ciudades idílicas como Treveris, que durante un tiempo fue la capital de Europa Occidental, cuando el emperador Constantino gobernaba desde aquí el desaparecido Imperio Romano. Sin embargo, el tramo más pintoresco del Valle del Rin, a menudo denominado simplemente como la Garganta del Rin,
se extiende a lo largo de 65 kilómetros desde la bella ciudad de Coblenza hasta la ciudad de Bingen am Rhein, y que ha sido designado Patrimonio de la Humanidad en reconocimiento a su importancia en términos de historia, geología, cultura e industria de esta región de Alemania. Allí encontramos la idílica región del Palatinado o Pfalz, fronteriza por el sur y oeste con Francia, y que se encuentra salpicada de castillos, huertos y encantadores pueblos, y es una de las regiones vitinícolas más cálidas del país por sus aproximadamente 1800 horas de sol al año. Al norte encontramos la romántica región de Renania-Palatinado, famosa por sus paisajes suavemente seductores que incluyen fortalezas medievales y viñedos, especialmente en las regiones de Rheingau y Mosel. Las suaves colinas rocosas salpicadas de viñedos que se extienden a lo largo de las curvas del río son típicas de estas regiones. Ahora vamos a presentar vocabulario para tener más recursos comunicativos para construir luego oraciones propias. Analizamos cada una de estas palabras. Briefmarke, die Briefmarke. Recordemos que el color rojo representa el artículo die femenino. La estampita postal o estampilla postal. Die Rechnung, el recibo o la factura. Das Telefon, el teléfono. Lleva artículo neutro, das. Der Laptop, lleva artículo masculino der. Die E-Mail, artículo femenino die. Das Handy, artículo neutro, artículo das, neutro. Die SMS, artículo femenino die. Der Stift, dijimos el lápiz. Das Notizbuch, la agenda o libro de notas. Der Kalender, el calendario. Der Bildschirm, la pantalla. Das Formular, el formulario. Recordemos, atención, el color azul representa al artículo masculino der. El color verde al artículo neutro das. Continúo. Der Drucker, la impresora, lleva artículo masculino der. Die Maus, el ratón, lleva artículo femenino die. Y der Computer, artículo masculino der. Ahora bien, vamos a jugar un poquito. Komm, wir spielen. Trinkt Kaffee. Atención que en este juego nos ofrece el artículo, ¿sí? Es masculino. Entonces, el bebe o toma, que toma café. Entonces, si el artículo del sustantivo café es masculino y sabemos que es objeto directo, vamos a buscarlo aquí. ¿Podría ser eine? No, no podría ser, porque esto aplica para un femenino, sustantivo femenino. Podría ser ein, y no, porque está en acusativo, no podría ser. Masculino acusativo nos queda einen. Trinkt einen Kaffee. Pizza, lleva artículo femenino, es die Pizza. Y aquí tenemos el verbo nehmen, que significa tomar. Nimmt, pero no tomar en el sentido de beber, sino de agarrar algo. Du nimmst Pizza. Ok, vamos a nuestra tablita. Objeto directo, Pizza. Du nimmst. Was nimmst du? Tú tomas, ¿qué tomas? Una pizza. Estamos frente a un acusativo y un sustantivo femenino. Vamos a nuestra tablita y sabemos que nos queda eine. Du nimmst eine Pizza. Wir bestellen. La palabra bestellen significa pedir, reservar. Hamburger, una hamburguesa, sustantivo el cual, lleva artículo masculino, es der. Also, según lo que exige nuestra tablita, estamos frente a un casus acusativo masculino, por tanto, debemos colocar einen. Wir bestellen einen Hamburger. Nimmt, él toma, otra vez el verbo nehmen, ahora conjugado en la tercera persona del singular.
y otra vez Bürger, que es masculino. Entonces estamos frente a un acusativo masculino y sabemos que el der pasa a den. Ok, Sie haben. Otra vez el verbo haben. Sabemos que exige siempre el complemento acusativo y el sustantivo es Hund, que significa perro, y lleva artículo masculino. Entonces nos queda Sie haben einen Hund. Sie möchten. El verbo möchten significa desear. Eis, helado. La palabra helado, el sustantivo Eis, lleva artículo neutro, das. Möchten, desear. Ich möchte, was möchten Sie? ¿Qué desea usted? Exige el complemento acusativo. Si möchten Eis, entonces vamos a nuestra tablita. Acusativo neutro nos queda ein. Sie möchten ein Eis. Sie isst Apfelstrudel. La palabra aquí, el verbo es essen, el cual significa comer, está conjugado en la tercera persona del singular, ella come, y el sustantivo Apfelstrudel, lo cual seguramente han escuchado y probado, lleva en alemán artículo masculino der. Entonces, vamos a nuestra tablita, acusativo masculino, y nos queda einen. Die Kinder möchten Pommes frites. Bien, analizamos el verbo möchten, desear, querer. Was möchten Sie? ¿Qué desea usted? Estamos frente a un acusativo, Pommes. Estamos hablando en plural, die plural. Y aquí, por otro lado, las propuestas están dadas con artículos indefinidos y esto que voy a señalar es muy importante. Por favor, lo apuntan en sus cuadernos de clase de alemán. En alemán no tenemos artículo indefinido en plural. Así como en español decimos unos, unas, unos niños, unas niñas, eso no lo tenemos en alemán tal cual como nosotros lo utilizamos. Existen otras variantes, otras posibilidades, lo analizaremos mucho más adelante. Por el momento apunten por favor que no existe en alemán el artículo indefinido para la forma plural. Por tanto, lo que vamos a colocar aquí es un guión, ein Strich. Die Kinder möchten Pommes. Bien, vamos con el verbo brauchen. Y acá yo destaco siempre esto porque cuando estamos frente a una oración, por favor siempre, primero prestamos especial atención al verbo, qué tipo de verbo es y qué exige, y luego al sustantivo y cuál es su artículo. El verbo brauchen dijimos que exige complemento acusativo y la palabra del sustantivo Handy lleva artículo neutro, das. Es decir, que si vamos a nuestra tablita, neutro acusativo nos queda ein. Ich brauche ein Handy. Es gibt heute Konzert. Aquí hay un verbo muy particular que es haber. Es gibt, hay. Heute, es gibt heute. Hoy, hay. Y la palabra Konzert, el sustantivo Konzert, lleva artículo neutro, das. En este caso estamos haciendo uso de artículos indefinidos, por tanto estamos frente a un acusativo y neutro. Vamos a nuestra tablita que nos queda ein, artículo indefinido. Es gibt heute ein Konzert. Hat, él tiene, tener siempre acusativo, Hunger, hambre. Se trata de una palabra que lleva el artículo masculino der y en este caso estamos haciendo uso o nos exige la actividad hacer uso del artículo negativo. Entonces buscamos en nuestra tablita acusativo masculino, nos queda keinen. Fíjense que las terminaciones o las declinaciones respetan siempre un mismo patrón. Esto es muy importante destacar. Hat keinen Hunger. Nimmt, el verbo nehmen. El verbo nehmen sabemos que exige complemento acusativo. Was nimmt er? ¿Qué toma él?
Computer, el sustantivo computer, sabemos que lleva artículo masculino, estamos frente a un masculino acusativo y la terminación, va a estar en. Nimmt meinen Computer. Besucht. Besuchen significa visitar. ¿A quién visita? A su padre. Él visita a su padre. Estamos frente a un verbo que también exige el acusativo y atención, esto es muy importante destacar, no olvidemos que el acusativo representa el objeto directo. Por tanto, cuando estemos frente a una oración que exige un objeto directo, estamos frente a una oración que exige el complemento acusativo. Él visita. ¿A quién visita? A su padre. ¿Qué artículo lleva el sustantivo Vater? El masculino der. Y en este caso, la terminación va a ser igual. Besucht seinen Vater. Él visita a su padre. Sie holt von ab. Acá estamos haciendo uso de un recurso que nosotros no hemos visto todavía. No se preocupen, es solamente 1 o 2 folios que vamos a analizar en conjunto. Abholen es un verbo separable y significa buscar, retirar. Es una mamá que retira a su pequeño hijo de la escuela, quizá del jardín, ¿sí? Muy bien, ella retira o busca a su hijo. Estamos frente a el sustantivo son, que lleva artículo masculino, y abholen, que va a exigir el complemento acusativo. Entonces, acusativo masculino, sie holt ihren Sohn ab. Ella retira a su hijo. Ambos son correctos, es importante ahí destacar, no podemos volver ahora. Podría ser su hijo, podría ser el hijo. Den oder ihr. Bien, repariert, él repara. ¿Qué repara él? Se trata del tren. La palabra tren es un sustantivo que lleva artículo masculino. Es der Zug. Y él repara. ¿Qué repara el tren? Repariert den Zug. Juego completado. Felicitaciones. Ha sido un desafío fuerte. Con esto vamos a pasar ahora a una siguiente actividad que vamos a desarrollar en conjunto y a una tarea que van a desarrollar independientemente. Vamos a plantear ahora una tarea, die Hausaufgaben, las tareas para la casa. Wir bilden Sätze, vamos a construir oraciones. Y aquí tenemos 2 ejemplos de cómo lo vamos a abordar o cómo lo podemos abordar. Was brauchst du? ¿Qué necesitas tú? Ich brauche den Stift. Ich brauche einen Stift oder ich brauche keinen Stift. Yo necesito el lápiz, yo necesito un lápiz o yo no necesito ningún lápiz. Aquí la idea es hacer uso de los verbos que hemos utilizado, que son en el caso de esta clase, el verbo haben, tener, el verbo brauchen, necesitar y el verbo suchen, buscar. 3 verbos que exigen siempre el complemento acusativo. Y por otro lado, vincularlo con los sustantivos, con el vocabulario que hemos trabajado en la clase de hoy y sumar a esto los artículos definidos, en este caso el den, artículo indefinido einen y artículo negativo keinen. Vamos al siguiente ejemplo. Was suchen Sie? Ich suche das Handy. Yo busco el celular. Ich suche ein Handy, yo busco un celular, oder ich suche kein Handy, yo no busco ningún celular. Información útil, práctica, de uso cotidiano, donde estamos aplicando todos los contenidos que hemos trabajado en la clase de hoy. Por favor, escriban sus oraciones. Aquí se trata de diálogos, pueden abordarlo como diálogos o simplemente escribir las oraciones. Yo sugiero plasmarlo como diálogo, porque de esta manera también estamos haciendo uso de los diferentes pronombres personales y estamos conjugando los verbos de diferentes maneras. Con esto cerramos la clase de hoy. Espero que se hayan sentido a gusto. Vielen herzlichen Dank. Muchísimas gracias por estar presentes und auf Wiedersehen.